Hola a todos, un gusto, reitero, que nos acompañen en la presente conferencia. Mi nombre es Alejandra Aro y por parte del Sistema de Universidad Virtual de su biblioteca, ahora sí que es un gusto que estamos participando en esta ocasión. Y ahora sí que, doctora Erika, eh, también qué alegría que nos acompañe como nuestra moderadora. Y pues vamos a dar una semblanza de todo lo que ha hecho la doctora Erika Berenice Mirs Delgado, que les reitero, en esta ocasión nos apoya como moderadora. La doctora Erika Berenice Mirs Delgado es maestra en Administración con especialidad en Mercadotecnia por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. También es doctora en Documentación, Bibliotecas y Archivos en el entorno digital por la Universidad Carlos III de Madrid. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología, de CONACYT. Es coordinadora de la Maestría en Gestión de la Información en Entornos Digitales, que se oferta en línea en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad Autónoma Ciudad Juárez. Asimismo, la doctora Erika cuenta con la certificación en educación a distancia. Ha participado en numerosos sistemas bibliotecarios de universidades de educación superior nacionales e internacionales, en la impartición de cursos y como asesora pedagógica en el diseño y la implementación de programas de competencias informativas. Es organizadora de los encuentros internacionales de habilidades informativas, así como el Congreso Internacional Multidisciplinario en Alfabetización Informativa. Asimismo, la doctora es autora de diversos artículos cuyo tema central es la alfabetización. Y pues, sin más preámbulo, ahora sí le cedo a usted la palabra, la doctora Erika. Silencia entonces el micrófono y toda la batuta para usted. Muchas gracias, buenas tardes a todos y todas. Agradezco antes que nada la invitación a la Universidad de Guadalajara a través de su sistema de universidad virtual, el ser parte a través de la moderación en esta conferencia titulada El papel del profesional de la información en procesos de evaluación de la comunicación científica, en el que tendremos el agrado de compartir este espacio con un gran especialista como es el doctor Javier Tarango de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que en un momento más presentaré. Esta conferencia forma parte del ciclo de charlas y conferencias sobre competencias digitales, informativas, de lectura y mediáticas que organiza año con año la licenciatura en Bibliotecología y Gestión del Conocimiento de la UDG Virtual, cuyo objetivo básicamente pues es compartir con los estudiantes, con los docentes de esta licenciatura y en general con el público que esté interesado en el tema de lo que es la información especializada acerca de las diferentes competencias digitales, informativas, mediáticas, que contribuyan a lograr un aprendizaje significativo. Entonces, como vemos, tenemos aquí al frente a un especialista en el tema que vamos a ver esta tarde. Les voy a pedir, por favor, a los asistentes que mantengan su cámara y su micrófono apagado. Al final de la presentación se dará un espacio de 15 minutos para preguntas y respuestas. En caso de que quieran hacer su pregunta de viva voz, pueden levantar la mano y esperar el turno, ¿sí? O bien también, si desean hacerlo por escrito, nada más lo que les pedimos es que pongan al inicio de su aportación en mayúsculas la palabra pregunta para saber justamente que en ese sentido es su comentario, ¿sí? Y sin más preámbulo, me voy a permitir leer una breve semblanza del doctor Javier Tarango. Él es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 2. Es líder del cuerpo académico consolidado WASH 88, que es Estudios de la Información. Es doctor en educación por la UASH. Cuenta con las maestrías en Ciencias de la Información por la Universidad de Guanajuato y la maestría en Desarrollo Organizacional en la Universidad de Monterrey. Labora en la UASH desde 1996 y está adscrito a los programas académicos de maestría en Innovación Educativa y doctorado en Educación, Artes y Humanidades.
Además, también el doctor imparte clases en modelo virtual en la licenciatura en Bibliotecología y Gestión del Conocimiento de la Universidad de Guadalajara. Ha sido también presidente del comité organizador de 5 congresos internacionales, miembro del Instituto Agustín Millares Carlos de Documentación y Gestión de Información de la Universidad Carlos III de Madrid, del Seminario Información y Sociedad del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM y de la Red Interuniversitaria. También el doctor forma parte de Alfamed, así como también sus líneas de investigación incluyen evaluación de la producción y comunicación científica y también gestión del conocimiento y la innovación e identificación y desarrollo de la cultura informacional. Al 2023, su producción científica se centra en 115 artículos científicos, 42 capítulos de libro, 21 libros, 30 memorias en extenso y 67 tesis dirigidas principalmente a nivel posgrado. Además, también es árbitro de más de 20 revistas científicas internacionales. Como ustedes pueden ver, tenemos aquí a un gran especialista de la materia que vamos a tener el honor que nos dé esta conferencia acerca de lo que es el papel del profesional de la información en procesos de evaluación de la comunicación científica. Y antes, doctor, de cederle la palabra, pues nada más me gustaría, a manera de contexto, mencionar que este papel del profesional de la información ha cambiado, sobre todo en las últimas décadas, es donde hemos visto un mayor alcance de lo que podemos hacer los profesionales de la información. Y estoy segura que con su presentación nos quedará mucho más claro específicamente en lo que tiene que ver con la comunicación científica, cuáles pueden ser esos aportes que los profesionales tengamos en este sentido. Adelante, doctor, un gusto compartir con usted. Muchas gracias, sí me escucho. ¿Sí? Sí. ¿Todo bien? Bueno, antes de arrancar, les pido una disculpa porque me dio un resfriado muy fuerte y la garganta, pero trataré de exponer así de manera muy sencilla y despacito para yo mismo tener aquí control. Ya veré si me salgo de tiempos o se me va la onda, usted me orienta un poquito, porque sí, estos resfriados lo hacen a uno como que se le olviden las cosas y capaz que me salgo de la reunión por presionar una tecla, presiono otra. Pero bueno, voy a iniciar con mi exposición. Le pusimos el papel del profesional de la información en procesos de evaluación y comunicación, de evaluación de la comunicación científica. Efectivamente, lo que dijo la doctora Berenice es cierto. Sobre todo en los últimos de 10 a 20 años, las universidades tomaron un papel muy diferente al que se tenía. Entramos en una etapa que se conoce como la economía del conocimiento, el cual, por su mismo título, quizá medio neoliberal y mucha gente no lo quiere utilizar, pero la realidad es que el conocimiento se volvió una forma de trabajo y de mejoría económica de muchos en el mundo, y también se ha vuelto una prioridad científica de los países, sobre todo aquellos que están en subdesarrollo. Antes de esos 20 años, la gente que estaba considerada como investigadora o investigador eran muy poquitos en las universidades. Durante no sé cuántos años, por ejemplo, la UAS tuvo nada más 11 investigadores, todos eran del área de zootecnia, y cuando subió a 13 fue casi una fiesta nacional por acá. Entonces ya son indicadores muy, muy poco representativos de lo que como ahora trabajamos. Entonces, miren, no quiero hacer una exposición llena de slides o filminas y llenarlos, creo que son 8 o 10 filminas nada más. Y creo que lo que más importa es la percepción que yo tenga al respecto, en el sentido de que se supone que defiendo esta nueva tendencia. Miren, alguien tiene que gestionar la producción y comunicación científica.
alguien en la vida. Así como alguien tiene que detener a los ladrones, alguien tiene que regular la educación, cualquier cosa, hay alguien y una profesión u oficio que se conoce como el responsable. Sin embargo, además de lo que dijo la compañera Berenice, en la actualidad, para mí, no hay todavía una definición de quién es el profesionista que debería de ser ese soporte o gestión a los investigadores. No tiene que ser investigador necesariamente, pero sí tiene que conocer todas las cuestiones de la cultura científica para poder ser funcional en el apoyo a otros profesores que sí son investigadores de cualquier área del conocimiento. Entonces, en este andar, yo puse 4 puntos, 5 puntos muy sencillos. Primero, hay una tendencia muy fuerte al desarrollo de los países emergentes, como somos los países latinoamericanos. No está exenta España, porque a lo mejor ellos son emergentes ante las condiciones económicas de Europa. Es muy variable eso, es muy variable eso, y a la vez para España son emergentes los países africanos que están cerca a ella. Lo cierto es que en América Latina hay 19 países, uno habla portugués y los demás hablan español como idioma eh, oficial, aunque ya no se reconoce tanto eso. Si leen, por ejemplo, en Chihuahua las lenguas del estado de Chihuahua, dice mayoritariamente el castellano, pero también hay el rarámuri, el tepehuano, etcétera, etcétera. O sea, ya no se hace esas diferencias. Pero en general, a nivel universitario y de centros de investigación, esos países emergentes están tratando de construir una estructura suficiente para dejar de ser dependientes de otros, dependientes en lo que a nosotros corresponde científicamente de otros países. Ese es el primer punto. Por eso lo que dice Ver es cierto. 10, 20 años para acá las cosas cambiaron radicalmente. Luego, ¿cuál es el papel de México en la producción científica en Latinoamérica y en la visión planetaria, como ahora le dicen? Ya no es mundial ni universal, sino planetaria. México tiene cierto liderazgo por abajo de Brasil. Brasil es el país latinoamericano que más ha crecido en cantidad de producción científica y lo sigue México. No obstante, México tiene el mejor, para mí, de acuerdo a ciertas investigaciones, el mejor modelo de evaluación de la producción científica de sus investigadores. Hay países que pueden tener mayor número de investigadores como Argentina contra México, pero en la situación está, se sacan esos indicadores por cada 100,000 habitantes. Entonces, Argentina tenía 600 investigadores por cada 100,000 habitantes y México tenía 262 por cada 100,000 habitantes. Pero la cantidad de producción no es la misma. Aún así, México produce más. O sea, ha dejado de ser dependiente o menos dependiente. Entonces, de ahí sale la figura del papel del investigador científico en las universidades y los centros de investigación. Todos los que estén en una universidad, la mayoría tenemos un nombramiento de profesores investigadores. Se ha buscado que los profesores que opten por ser investigadores tengan baja o nula docencia. Y los que se quieran dedicar nada más a la docencia y tengan nombramiento de profesor, su carga mayor sea en docencia precisamente. Entonces, esto se ha suscitado en centros de investigación en donde el papel del investigador tiene un peso mayor que el del profesor. Y en nosotros puede ser igual el peso o incluso mayor el peso de la docencia. Y como dice Walter Mercado, de lo que te sobre, haces investigación. Bueno, entonces también lo que quiero tocar en esta breve exposición, el papel del profesional de la información en la gestión, en este caso bibliotecaria, y en la gestión de la producción científica.
Yo creo que la parte de la gestión bibliotecaria está más definida y puede haber gente que se dedique y viva de ser un gestor bibliotecario, pero ser un gestor bibliotecario de la producción científica, yo siento que no hemos podido dar el salto que esperábamos para poder lograr que esa función se reconozca dentro del organigrama de las universidades. Lo hacemos de manera voluntaria, aislada, como un favor particular, pero no como un oficio. Entonces, eso es precisamente lo que yo quiero plantear con ustedes. Mi lucha, por así decirlo, a través de estas exposiciones, es que se genere la función reconocida en las universidades de esa función. Y ahorita les muestro experiencias muy concretas en algunos países latinoamericanos y en algunos países sajones, anglosajones como Estados Unidos y Canadá. Bueno, entonces me cuesta mucho decir lo que sigue, pero yo les voy a decir algo que lo hemos estudiado también después de la pandemia. Realmente, ¿cuál es el futuro de la biblioteca tradicional? ¿Puede el país seguir creciendo en el número de bibliotecas? ¿Puede el país renovar esos acervos que se van haciendo históricos e infuncionales? A mí me da la impresión de que no, y que todavía estamos en un campo donde se mide el número de volúmenes que se tienen, pero no la rentabilidad de la propia biblioteca. Entonces, no lo dejo como un comentario de amargura, sino que no quiere decir que no exista la función tradicional, que yo viví muchos años de eso, Berenice también. Después nos hicimos académicos, en realidad éramos administrativos de las bibliotecas y después pasamos a ser académicos o investigadores del tema y luego a los programas académicos les ha costado mucho trabajo agregar la frase bibliotecología y ciencias de la información, estudios de la información o un complemento por ahí. Sin embargo, no hay prueba de que haya un balance entre la bibliotecología tradicional y la nueva bibliotecología. Y eso a mí me preocuparía mucho, porque no significa que tengamos que poner solo el nombre de la carrera nuevo, sino que verdaderamente haya materias para formar esos sujetos. Entonces, lo que yo les quiero manifestar es que a mí me gustaría, si quieren, como un sueño acá medio retirado de la realidad, que un día las carreras actuales o bien hubiera algún posgrado que tuviera que ver o que se llamara así maestría en gestión de la producción científica y comprendiera mucho de lo que yo voy a mencionar, que es una miniatura de lo que comprende todos estos temas. Es inmenso, se ha hecho más grande de lo que creemos y no ha habido una respuesta formal para responder a eso. Bueno, ahí van preguntando por el chat si tienen dudas, si no al final lo platicamos con gusto. Bueno, entonces miren, esos son los 5 puntos que yo quiero tratar con usted. Nosotros desarrollamos un estudio sobre cuál es el concepto que se tiene del investigador en América Latina. Y aunque varían mucho los criterios en niveles de exigencia, entonces digo que México y Brasil y Colombia son los que tienen los niveles de exigencia mayores. Sobre todo México se ha hecho un poco laxo, pero la realidad es que siguen siendo elementos un poco complejos para llegar en el crecimiento de niveles. Pero después de una revisión de todos los documentos legales de las instituciones que regulan la producción y comunicación científica en el país, que en este caso es el CONACYT y el SNI. SNI con doble I, identificamos 5 elementos que para mí sería el perfil del profesional que atendiera este tipo de cosas. A lo mejor una materia que hubiera de cada uno. No voy a profundizar porque el tiempo es muy corto y voy a decir nada más los 5 campos, los 6 campos grandotes que corresponden. Bueno, primero que nada, a los investigadores en formación académica, los países de mayor exigencia
piden que tenga grado de doctor. No se permite a nadie que no tenga grado de doctor para aspirar a ser reconocido como investigador. Y lo segundo es que aparte de que tenga el doctorado, tenga producción suficiente para que lo evalúen y le den un nombramiento de investigador. No sé si venga yo muy amargoso este día, pero yo les voy a decir algo que es un término científico. Muchos se creen investigadores, pero pocos lo son, porque no tienen el nombramiento. Igual catedrático. Aquí en México nos atribuimos funciones y niveles sin que nos hayan dado un nombramiento y pareciera que a nadie le importa. Pero lo cierto es que para poder comparar un país y otro, tiene que haber un indicador de esa entidad que maneja la ciencia, que diga cuántos investigadores tiene en razón de cada 100,000 habitantes. Eso es lo primero. Lo segundo es la producción científica, tecnológica y de innovación. ¿Qué significa esto? Activar toda la producción científica, donde se centra, yo creo, las funciones de apoyo que deberíamos de tener los profesionales de la información en la ayuda a las instituciones para la generación de una cultura científica, de un proceso de alfabetización científica, etcétera, sin ser nosotros necesariamente los que escribimos el artículo, ¿no? O el libro. Nosotros somos los gestores, no los autores, que es cosa diferente. Berenice y yo y algunos de los que estén probablemente en el auditorio, repito, tenemos el nombramiento de investigadores y no quiere decir que no nos haría un bienestar tener un muchacho de licenciatura con una licenciatura bien formada que nos ayudara a concretar todo este tipo de cosas, porque se nos va el tiempo en muchos detalles que ahorita iré mencionando y eso lo comen a uno. Entonces, para mí, podría ser como un bibliotecario moderno, un bibliotecario o un científico de la información o un gestor de la información y el conocimiento. Así me lo imagino yo. Ya si estoy fuera de contexto en este país o en Latinoamérica, pues véanlo como alguien que dijo algo. Miren, Sor Juana Inés de la Cruz, nadie le hacía caso y después salió en los billetes. ¿Qué tal si me ven ustedes en los billetes por ahí como a Sor Juana Inés de la Cruz? Entonces, más vale que me hagan caso en lo que les estoy diciendo. Para mí, esta es una función que debería haber en el país. Y este cuadro es la principal. Luego la segunda, la formación de capital humano, que no solo tiene que ver con la docencia a nivel de posgrado, sino con la formación en producción científica de estudiantes de posgrado y de investigadores que trabajen en el posgrado, lo cual se mide a través de la dirección de tesis. Quizá ustedes me digan, bueno, pues pobre profesional de la información, o sea, nunca va a figurar, es la misma condición que tuviera en una biblioteca llena de libros, da una función, y cuando está como gestor da otra función, simplemente. Tendría que dar un salto a convertirse en investigador, que los hay en este país, pocos, pero los hay, porque es una disciplina muy reducida. Bueno, el siguiente son los procesos de evaluación. Los procesos de evaluación son cuando uno conoce todas las revistas y sus niveles de ciencia y al investigador le mandan artículos para arbitraje, le mandan tesis de otras universidades para arbitraje. Entonces, en esos procesos tan largos y complicados, definitivamente se requiere una ayuda profesional. Luego, la comunicación pública de la ciencia, que se puso muy de moda en los últimos 3 años. La comunicación pública de la ciencia es todo lo que corresponde a congresos y actos de divulgación o escritos sencillos en revistas de investigación. El SNI ya nos dijo que nosotros obligatoriamente tenemos que tener al menos una acción de divulgación por año evaluado. Entonces, imagínense que alguien de ustedes trabaje en un centro de investigación y cada año sea el organizador del congreso de esa institución, de la edición de la revista que generó esa institución, del, de diversos actos de divulgación que tengan que ver con la sociedad en general. Para mí sería un trabajo fabuloso, en serio. Bueno, y el área 6 es las actividades de vinculación.
cuando ya nosotros los profesionales de la información apoyemos a uno o varios investigadores para que establezcan redes y que su mundo de publicación y de actividad científica no se circunscriba a su propia institución o facultad o carrera, sino a toda la universidad, a otras universidades de otros estados de México y a otras universidades del extranjero. Entonces, yo creo que con esta explicación breve nos damos cuenta de cuál es el perfil del investigador. Y yo digo que a partir de eso, bien se deriva un conjunto de contenidos que debería saber una persona que se dedique a ello. ¿Por qué? Porque no tiene ningún chiste para mí derivar temas y generar, no les digo de una carrera, de una parte de una carrera, o de un diplomado, o de una especialidad pequeña. Entonces, como el campo es muy amplio, sí se tendría que definir muy bien que tuviera que ver nada más con la comunicación científica, porque si lo dejamos a lo mejor en producción científica, eso es mucho más amplia y a lo mejor no podemos atenderla o podemos atender las dos. Pero bueno, pasamos a lo siguiente. Miren, entonces, nosotros como cuerpo académico nos hemos puesto a pensar mucho. Bueno, entonces, ¿cuáles son las competencias que debería tener un egresado de nuestra carrera para poder ejercer este perfil profesional y que lo reconozcan las instituciones? Bueno, pues aquí hay 4 competencias que son muy amplias, y esto tiene que ver con Berenice, la primera, que es la alfabetización informativa o informacional, en donde yo, como gestor de la información y el conocimiento, debo de conocer las fuentes que están generando conocimiento, su nivel de calidad, su garantía de calidad, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo entiendo dónde están las fuentes, fácilmente yo le puedo conseguir a mi investigador un conjunto de documentos que cubran la parte teórica de un artículo. O un alumno que va a hacer una tesis se le puede apoyar para eso. Pero la alfabetización informacional entró muy fuerte hace unos 20, 25 años, de lo que yo me acuerdo. Yo sé que muchos todavía no nacían, pero bueno, en Ciudad Juárez, así, aquí con Berenice, yo creo que para mí es la persona idónea en esta moderación. Y fue creciendo, pero fue creciendo también y ampliándose el término de alfabetización informacional, porque se descubrió que había otras competencias que se tenían que desarrollar y que podemos decir es que es lo mismo de la alfabetización informacional, pero era necesario separarlas un poco. Para mí, el gestor de la información debe tener competencias lingüísticas. Eso significa que escriba bien en su propio idioma, para que le revise el estilo de escritura del que creó el artículo. Y preferentemente, de esas competencias lingüísticas, es que sepa, aunque sea leer y encontrar detalles en un idioma distinto al propio, como es el inglés preferentemente, que hoy en día se conoce como el lenguaje vehicular de la ciencia. Tenemos un grave problema con alumnos de licenciatura que ponen volver con B grande, como le decíamos antes. Disciplina la escriben con la C nada más, U sin H, y luego se ha perdido mucho. Los que venimos de una escuela más vieja no sabemos hasta las reglas ortográficas. Hay más o menos, pero no las sabemos. Entonces la competencia lingüística se ha perdido muchísimo en la gente joven porque no lo ven como una prioridad y lo único que contestan es, pero le entendiste, ¿verdad? Es que no se, en ciencia no se trata de que se hagan deducciones, se trata de que haya un texto correctamente escrito. Luego, la competencia comunicativa, bueno, primero la tecnológica, porque yo creo que la competencia comunicativa es la última. La tecnológica no requiere mucha explicación. Es innegable que sin tecnología ya difícilmente haríamos algo con la eficiencia que se hace ahora. Que ahorita vamos a ver algunas fuentes que para mí sería el cúmulo de herramientas que debería de conocer el gestor de la producción científica. Y luego
la competencia comunicativa, que es la capacidad de búsqueda de dónde se va a depositar el conocimiento que se creó por el investigador o los investigadores. ¿Qué le recomiendo? Él podrá tener una recomendación, yo podré tener otras opciones de acuerdo al tema, características, dimensión de la investigación, pero lo cierto es que una vez elegida la revista, ahí entra otra serie de factores, porque para mí el gestor, que se menciona más adelante, debería ser un experto en manuales de estilo. ¿En cuáles? Cuando menos en los 5 más importantes de todos, de ciencias, ciencias sociales, etc. Entonces, nosotros tendríamos que hacer una reflexión, qué tan limitados o desarrollados estamos para afrontar esas 4 competencias. Ahora bien, hay otros aspectos que a mí me gustaron mucho, que corresponden también a eso, que parecieran secundarios, pero están vinculados. Para mí, otras competencias son, ay Dios mío, la primera no la veo, pero a ver, Berenice, no me puede decir la primera, la roja, porque se me pone aquí donde están entrando alumnos. Evaluación de la ciencia. Exacto, muchas gracias. Evaluación de la ciencia. La ciencia tiene una clasificación muy específica y muy amplia. Yo, como gestor de la información y el conocimiento, tengo que saberme toda esa clasificación. Hay cosas que convienen a la ciencia secundaria y hay cosas que convienen a la ciencia principal, y no por eso estamos mal. Lo segundo, los procesos y tipos de investigación. En todo artículo que se manda, aunque yo no sea experto en química, yo creo que yo puedo orientar a un químico y decirle que no hay congruencia entre la metodología y el análisis de resultados, sin saber química. El tercero es los manuales de estilo, lo que les decía ahorita. Adherirse a una norma es una virtud. La gente joven ya no quiere adherirse a ninguna norma, les da uno 1000 clases y pasan desapercibidas. Luego, las bases de datos y estrategias de búsqueda. Muy importante, porque acuérdense que se menciona ahorita también más adelante, existe un mercado negro que se conoce como publicaciones predatorias y son cautivadoras. Si no sabemos diferenciar entre lo bueno y lo malo, podemos ser malos guías orientadores de los investigadores. Y la legislación científica. Esto tiene que ver con el plagio y el autoplagio, que ha traído bastantes dolores de cabeza a mucha gente. Pero aunque hay herramientas, el gestor tendría la responsabilidad de orientar en eso y decirle antes de que salga la publicación. Como dicen popularmente, más vale una colorida que varias descoloridas. A ver, creo que hay una pregunta. No. Lo de las revistas científicas predatorias estaría en la evaluación de la ciencia. Sí, la evalúa usted, pero inmediatamente detecta que es predatoria y la desecha. No entra en el resto del análisis. Hoy le pongo un diagramita y se va a dar cuenta usted de esa diferencia. Y retomamos la pregunta sobre eso, porque a lo mejor sí lo tengo y no he llegado a eso. Pero usted como gestor tiene la responsabilidad de proteger a su jefe de que no publique en revistas predatorias. ¿Sí? Y entonces se desecha. Entra en la clasificación de la ciencia, pero se conoce como pseudociencia o ciencia falsa. Y ahí entran 17,000 renglones. Entran desde las fake news, los bulos. Nosotros tenemos un artículo al respecto y vienen como 17 variantes de la ciencia falsa, que entra dentro del grupo del conocimiento científico. Porque ahorita le explico otra categoría, que es el conocimiento. Le digo que se me va la onda mucho. Bueno, es el predatorio o el acientífico se divide en predatorio y se divide en, ay Dios mío, que se me vayan las cosas y me los sé de memoria. Protociencia. Ahorita le explico la protociencia. ¿Sí? Bueno, entonces yo espero que hasta ahí vayamos más o menos bien. Miren, hoy en día
nosotros nos guiamos por algo que se llama mucho la lectura icónica, o sea, ya no el texto. Al ver la figura sabemos quién es y para qué sí. Miren, me puse a buscar iconos, iconitos. Pues no me cupo. No me cupo. Dije, voy a dejar los que crea yo que son más viables para formar a un gestor de la información y el conocimiento. ORCID es un sistema que regula los nombres, así como los artistas. Maribel Guardia se llama Maribel Fernández Guardia, pero ya había una Maribel Fernández y ella se puso Maribel Guardia por el apellido de su abuelo. Ante esos ejemplos tan simples sucede lo mismo. Yo registré mi nombre, me dijo Jesús Lao, que aquí Bere lo conoce mucho. Me dijo, ponte Javier Tarango, no te pongas el segundo apellido. Se lo agradezco mucho. Pero ya había firmado muchos con Javier Tarango Ortiz y Javier Tarango-Ortiz. Es un problema en mis situaciones eso. Quisiera borrar eso de mi historia, pero poco he podido hacer. Entonces el investigador desde un principio tiene que decir al gestor, ayúdame a obtener mi ORCID. Van a creer que muchos investigadores, sobre todo de edad avanzada, no tienen ORCID. Luego, Google Scholar, que el nombre completo es Google Scholar Citation. El investigador vive de sus citas. Cuando es un investigador Nobel, le faltan muchas citas. Va adquiriendo poco a poquito. Como se haga la experiencia, pues va creciendo mucho. Pero ese perfil también debemos de enseñar a que lo creen, tanto estudiantes de posgrado como investigadores, para que desde un principio tengan el registro de las citas y tengan el registro del índice H que ahorita se menciona dentro de los aspectos métricos. Luego el Creative Commons. Vuelvo a ver, ciertamente las cosas han cambiado tanto que la UNAM, cuando lo invitó a no participar en un artículo, un capítulo de libro, el libro lo mete con la licencia Creative Commons para poner sus disposiciones al subirlo a la red. Regularmente ellos dan todos los beneficios al lector. Puedes usarlo, puedes modificarlo, puedes hacer lo que quieras, pero úsalo y cita. Entonces, ya los libros impresos, al menos nosotros no tenemos ni un 5, batallamos mucho, mucho, y andamos haciendo cambalache de actividades para juntar para la impresión de un texto. Pues ya las editoriales están en un problema muy complicado para subsistir, porque la parte impresa ya nos llegan hasta por ¿cómo se llama? Por el Facebook, libros extraordinarios, como los que sube Julio Arevalo, que yo los he guardado todos, extraordinarios sin pagar ni un centavo. Entonces, la tendencia es a orientar sobre esos procesos. Luego también el gestor debe conocer las herramientas para el plagio. Regularmente usa Turnitin y Identity. La mayoría de las universidades ya lo tienen, lo entran, le dan el certificado a la persona, corrígenlo y me lo vuelves a traer. Y luego no andamos, porque qué tal si somos presidentes de la República y nos sacan a relucir que copiamos. Mejor ser un presidente muy ético, ¿verdad? Bueno, y luego otra cosa, el DOI. El DOI, por así decirlo, es el equivalente al ISSN en las revistas como número normalizado o al ISBN en los libros. En este caso es el número normalizado de cada uno de los artículos. El problema es que antes citábamos artículos y decían una cosa, el dueño era el autor, lo quitaba, lo modificaba y lo volvía a subir. Entonces nosotros estábamos mintiendo. A nosotros nos tocó toda esa experiencia que la revista nos dijo, es que los datos que pusiste están falsos. Pues yo cómo iba a saber cuándo lo iba a cambiar la persona. Entonces se hizo lo del DOI y se quitó las fechas de consultado o no sé qué. Dice aquí Luis Tejeda Artigas. Uy, espérame tantito. A ver, bueno, es Junuel, dice, humildemente, ¿no? ¿Y por qué humildemente? No, nadie humildades.
recomiendo un texto de apoyo de Rodríguez Yunta, el editor técnico, un perfil necesario para proveer. Lo voy a buscar ahorita antes de que cierren, copio esto y lo guardo. Sí, el análisis de documentación. Sí, es que Luis Tejeda Artigas Carlos es de la Universidad Complutense, es mi amigo. Pero miren, ellos van más adelantados que nosotros. Y nada de humilde opinión. Yo ni lo conocía. Estoy de instructor aquí. Bueno, el DOI, ya les dije que es una forma regulatoria donde nos comprometemos a que el conocimiento se haga universal, o mundial, o planetario, como quieran decir. Luego, todo lo de citaciones, para llevar bases de datos de citaciones. Mendeley y Sotero. Sí, ahí me lo mandó la liga. Muchas gracias. Y luego, para procesar los datos a propósito de la competencia tecnológica, todos tienen que ver casi con la competencia tecnológica, está esto, el SPSS, que nos lleva a saber cuando menos poquita estadística, aunque sea descriptiva, y el Atlas T para procesar información cualitativa. Imagínense, yo tuviera un muchacho joven que le diera yo los datos y me generara las matrices categóricas de lo que dicen mis encuestados, no, pues sería la gloria. Y luego el último que quiero mencionar, porque es mucho el contenido, es el OJS, que es de 2013, es una plataforma que administra el envío de artículos para publicación en determinadas revistas y la administración de los procesos de evaluación y la publicación de los artículos, porque en el 2013 la UNESCO dijo que si seguíamos haciendo revistas impresas íbamos a terminar muy científicos, pero sin agua y sin vida. Sí, bueno, hasta ahí todo eso de manera general, porque son muchos logos que pudiéramos encontrar, pero tenemos que saber que creo que no alcancé a poner, se me olvidó, el Publons, que no sé si lo menciono en la siguiente, pero el Publons es otro medio, pero para llevar el control de los arbitrajes que yo como investigador hago. A ver si lo puse acá, se me hace que sí. Bueno, entonces nada más. Como nosotros somos expertos, gestores en información y conocimiento, es muy importante conocer estas dos fuentes. La famosa lista PER. Si les llega una invitación muy bonita, las revistas regularmente no invitan, a menos que al que inviten sea una figura muy preponderante. Si los invitan, duden de ello. Entren a la lista PERS y busquen esa revista. Si aparece, goodbye, y quítenla y bórrenla y denúncienla, hagan lo que quieran, pero no se vayan a dejar enganchar por eso. Ni que su jefe, el investigador o los investigadores se enganchen en eso. ¿Sí? Y bueno, lo que viene en Bells es negativo. Y respecto a la edición de los libros, lo que viene en Scholarly Publishers, Indicator o SPI son las editoriales reconocidas de prestigio. En ese caso, necesitan ustedes ver que la mayoría de los libros que se publican en las universidades con la editorial de la universidad no entran a nivel de calidad que CONACYT espera, porque se consideran productos caseros. Entonces, si vienen Scholarly, adelante, no importa el nivel que tengan. Y como conocimiento general, la única universidad que reconoce Scholarly por su nivel de criterio y arbitraje en libros es la UNAM. Las demás universidades públicas estatales, desgraciadamente, no lo reconocen porque no han llegado al nivel de un arbitraje robusto. Bueno, entonces, les digo que esto nunca se acaba, podría durar yo hasta ya se me acabó de hecho el tiempo, pero termino rápido. Miren, el gestor para mí debe saber diferenciar qué es pseudociencia, qué es protociencia, qué es ciencia secundaria y qué es ciencia principal. Esos 4 conceptos no los puedo explicar, son muy amplios, pero los primeros 2 se conocen como conocimientos científicos. Y hay disciplinas que hay contenidos que no han pasado el rigor de la ciencia.
se usan, se forma gente, pero no necesariamente la ciencia lo reconoce. Se van a sorprender si les digo que hay eruditos que dicen que el psicoanálisis entra en la protociencia, o sea, algo que está en experimentación, pero que no ha logrado la experimentación para llegar a un nivel de ciencia. Y luego la ciencia principal y secundaria, que eso se los explico con este pequeño diagramita que tomé, pero para que me copiara, y disculpen, quité la fuente, pero si le abro un poquito, ahí está la fuente. Miren, todas las revistas de ciencia son arbitradas e indexadas o indizadas, pero pueden ser arbitradas e indizadas, pero no todas son ciencia principal, ni todas son ciencia secundaria. Entonces, se considera ciencia secundaria hasta aquí, hasta Cielo, Redalig, Cielo, Redalig, Latindex, Dialnet, etc. Hasta aquí se considera ciencia secundaria. No es malo, su rigor no es tan grande en la revisión o lo que queremos publicar, es algo más local. Es válido porque es ciencia secundaria, pero la meta de todo investigador es llegar a la ciencia principal. La ciencia principal, de un catálogo de los españoles, se divide en dos tipos. La ciencia de excelencia, que son las revistas que están indizadas en el Journal Citation Report, JCR, que están en el cuartil 1. Y luego las revistas que son ciencia principal, pero nivel A, son las que están, bueno, perdón, sí, perdón, me voy a volver tantito. La ciencia principal es los que están indizados en Web of Science o Scopus en el perfil 1, porque ellos son los únicos que sacan factor de impacto. Las revistas que son de ciencia principal, pero están en la categoría A, no de excelencia, que siguen siendo muy buenas, son las que están en Web of Science, Scopus, pero que pertenecen al cuartil 2, 3 y 4. Y luego las que están en ESI o Emerging, como se conoce popularmente, entran en ciencia principal, pero a ellas todavía no les están en Web of Science, pero no se les mide el factor de impacto. Están como en el purgatorio, limpiando sus pecados para subir al otro nivel. Y aquí también entraría el logotipo de CONACYT. CONACYT, el catálogo de CONACYT, que son en español, entra dentro de la ciencia secundaria nivel A. Si lo ponemos en niveles, este es nivel de excelencia, nivel A, hasta aquí, nivel B. Si nada más tiene Latindex, que es el primer índice que le da, se considera de nivel C. ¿Sí? Entonces, el investigador de esta orientación, dime dónde me conviene publicar. Entonces, imagínense el grado de expertise que tiene la persona que soñamos con formar. Bueno, como ya se me cargó todo esto, volvemos a los loguitos. Apréndanse esos loguitos. Porque si alguien les pregunta, esta revista es buena, que no sean ustedes que no sé, pues tiene muchos loguitos, ¿no? Como les dije ahorita, miren, si trae Scopus, está en SJR, que es Simago, Journal and Country Rank, es ciencia principal, pero puede ser de excelencia o tipo A. Igual pasa con Web of Science, que a veces lo ponen Emerging y Web of Science, y el catálogo de CONACYT. Esto es ciencia principal, pero hay niveles aún en la ciencia principal. Los demás tienden a publicar lo que se conoce como ciencia secundaria. Yo les puse todos los logos porque a veces algunas revistas dejaron este logo y se vendió la compañía y ahora es de Clarivate Analytics, para que no se confundan. Entonces, si yo soy investigador y no estoy familiarizado con esto, yo lo que más busco es una garantía de que lo que me recomiendes está acorde a lo que quiero publicar en valor y dimensión. Ahora aquí puse, porque ya no me ocupo en ninguna parte, el famoso Publons. El Publons, cada vez que a mí me mandan un artículo a arbitrar, yo les mando el correo donde me agradece la revista que lo haya publicado.
que lo haya revisado y se anota en un índice. Entonces, a la hora de crecer en nivel como investigador, tengo que demostrar mi índice H, mi número de citas, mi número de arbitrajes, mi número de publicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, me puede pasarme tan rápido, pero no acabamos. Ahí así hay otros índices, por ejemplo, Web of Science se divide en muchos. Regularmente nosotros somos de eh, ciencias sociales, hay otros que son de artes y humanidades, otros de ciencia dura, otros emerging, pero me tengo que saber qué significa cada uno de ellos. Entonces, este material yo se los puedo pasar porque estas ya son no índices, sino lugares que me permiten clasificar la ciencia. Cuando yo le digo a un investigador le tengo que llevar razones por las que no conviene, donde dice que es el CIRC, que es la clasificación de revistas por su nivel. Hay uno que se llama Eric Plus, que habla sobre revistas europeos, el Google Analytics, que nos da ciertos indicadores del comportamiento de la revista y el artículo, y el MIAR, que es una matriz que si tengo duda voy y la busco, y ahí busco la revista y me dice cuántos índices tiene para yo decirle a mi investigador si le conviene o no. Entonces no voy a tocar esto, sería imposible si en un semestre se ve en lo más elemental. Pero fíjense bien, en las ciencias de la información, nosotros somos la única disciplina que nos evaluamos a sí mismos y evaluamos al resto de las disciplinas. Científicamente hablando, hay ciencias que tienen su propia metría, pero no es para medir la producción científica, como la econometría en la economía. No. Eso sí les garantizo que todo lo que sea metría de la información, como infometría, bibliometría, sintometría, cibermetría, webmetría, es de nosotros. Y creo que no lo hemos explotado lo suficiente. México reconoce a 2 bibliómetras de alto nivel, es el doctor Gorbea y un señor del Colmex, que su nombre nunca lo puedo pronunciar, pero es egipcio. Y es el esposo de una señora muy elegante que se llama, no me acuerdo, se me va el nombre, le echó la culpa al COVID, pero alguien me dijo que era la edad. Entonces, cada uno de estos tiene muchos indicadores. Podría ser una especialidad y no termina. Ahora, todas las metrías, curiosamente, nacieron en la química. Nosotros, las ciencias de la información, le debemos a 2 entidades mucho, a la química y a los judíos. Todos los indicadores los crearon judíos, curiosamente. Bueno, entonces, mire, no había que poner de conclusión porque era como narrarles todo como imaginario las cosas y algunas de las cuestiones que tendríamos que aprender para desempeñarnos adecuadamente en ese campo. Lo vamos a aprender por ensayo de error, pero eso tardaría mucho. Y no vaya a ser que se desespere al que asesoramos porque estamos igual que él o peor. Entonces, miren, en el 2006 salió un artículo en una revista científica muy importante que narra la experiencia de la Universidad de Colorado en Denver, que crearon un centro de soporte académico. Ese es el título del artículo, establecimiento de un centro de soporte académico para los investigadores bueno, podría ser maestros, docentes investigadores o las instituciones, ¿verdad? Bueno, entonces, este artículo yo también se lo recomiendo. Yo le puedo pasar a su coordinadora la exposición, viene en internet, y ellos, no pude poner todo porque si así no termino, pero ellos se pusieron y ofrecieron sus servicios. Entonces empezó a llegar gente en un periodo de tiempo de X, no me acuerdo qué dice, fueron 42 investigadores a pedir apoyo. Lo que más pedían era como consultoría, pero a través del gestor del conocimiento y la información. No a ellos, iba el gestor. Oye, ¿es correcta esta revista? Porque no la encuentro. Entonces se supone que entre 2 decidían. 91 personas fueron en ese periodo. Revisión de la literatura, 44.
edición, preparación y edición del manuscrito 34. Como transcripción de datos, instrucción y como talleres de involucramiento en esto 29, talleres en general 18, conferencias, como que yo creo que las cobraban para tener algún recurso, pero ayudaban ahí a hacer la presentación. Misceláneos, o sea, de todo, y en total dieron en un determinado tiempo 222 atenciones a los profesores. Entonces, aquí hay ciertos intentos. Tengo entendido que en el CIDE, en el Colmex, no muy consolidado, pero tienen un lugar que puede aportar eso. Entonces, cuando encontré este artículo, ya han pasado muchos años, desde el 2006, tiene 17 años, pero no hubo algo más, no hubo algo más, salvo ahorita lo que me muestra nuestra colega de ese libro en España, ese artículo que está en Anales de Documentación. Entonces, pues así está el asunto. Yo espero que haya sido ilustrativo lo que aquí se dijo y que veamos y analicemos en qué condición estamos y qué tendremos que aprender. Yo, porque las universidades públicas estatales donde trabajo están muy pobres de recursos. Si estuviéramos con más recursos, un salón que me diera y unos muebles ahí usados y empezar a llegar alumnos para que hagan no sé qué cosa, práctica, servicio y demás, pero tratar de ayudar en muchas cosas de estas. Pero sí se requiere mucha especialización. Y querida Bere, ya se nos fue Bere o está hablando. Sí, no, aquí estoy muy, muy al pendiente, doctor. Pues le agradecemos, doctor, por esta exposición que fue muy clara, muy completa, que ciertamente pudiéramos estarnos aquí, no solamente todo el día, sino toda la semana, todo el mes, Sí, y no acabamos. hablando de esto. Me voy a permitir nada más antes de pasar a ver si hay alguna pregunta, un comentario que voy a tratar de ser englobadora. Como usted lo decía, así como se tienen otros perfiles muy bien establecidos en las bibliotecas, se debería de tener ese perfil de gestor de la comunicación científica que brindar apoyo a todos los investigadores en todos estos puntos que usted nos estuvo mencionando, porque finalmente tenemos que transitar de esa bibliotecología tradicional a esta nueva bibliotecología, a estos nuevos espacios donde debe de haber gestores de la información o como usted lo llamaba también científico de la información, que contemplen estos diferentes campos y todas estas acciones que rodean lo que es la comunicación de la ciencia. Y que como usted también bien lo dijo, se nos va la vida, no nos alcanza el tiempo, un investigador tenemos que estar no nada más consiguiendo recursos para la investigación, sino también haciendo la investigación, manejando el software, ya que sea una investigación cualitativa, cuantitativa, sí, registrando nuestro ORCID, es decir, son tantas las actividades, es tanto lo que implica esta comunicación de la ciencia, esta economía del conocimiento, como usted lo mencionó, que sería estratégico en el que en los sistemas educativos se tuviera esta figura muy bien establecida, así como se tiene la de un gestor de desarrollo de colecciones, la de un gestor de Alfin, que fuera esa Simplemente, figura. Bere, perdón la interrupción. Usted ya tiene muchos años en Juárez. La maquila fue la que trajo la oficialización del médico y la enfermera en cada maquila. Antes no había. Así es. Se recortaba y salía corriendo al IMSS. Y decían, la empresa no respondió, es que no había esas figuras. Así como yo no concibo en mi cabeza que en los 50 la mujer no podía votar, tampoco concibo que una empresa tan grande no tuviera por turno un médico y una enfermera. Los procesos de calidad se oficializaron. No existían. A lo mejor tienen 30, 40 años, pero lo que a mí me puede, Pere y compañeros, es que no hemos arrancado. Que me digan, en la Universidad de Yucatán ya abrieron, es un salón y ahí pusieron a esas cosas.
pusieron un departamentito chiquito y les ayuda a los investigadores. Yo les aseguro que se corre la voz en 3 minutos. En 3 minutos. Ahí está una pregunta, no sé. Sí, a ver, doctor, dice Martín Tena Espinosa, dice, ¿debería el gestor de la comunicación científica ser un promotor de acceso abierto? ¿Asumir una postura política, social, activista al respecto? Sí, no, mire, pero como estamos tan pobres, yo le dije, no tiene escapatoria del acceso abierto. Yo me metí en la revista que se cobraba, hice mi trámite en PRODEP, ¿y qué cree? Que duraron tanto para darme el dinero que el cheque salió en enero del siguiente año y me lo cancelaron porque yo empecé en febrero y salió en noviembre, lo hicieron, pero le pusieron fecha de enero porque habían cerrado ya presupuestos y me quedé con la deuda, pero el director de la facultad nos ayudó para pagar. Pero eso quita mucho tiempo. Entonces, su respuesta es muy interesante. Yo creo que tiene que promover a ambas. Depende de las condiciones del entorno. Doctor, también le están preguntando su correo electrónico, si lo pudiera por favor compartir. Aquí se los pongo. Y en lo que lo va poniendo, doctor, aprovecho el tiempo con otra pregunta. César Alberto Bernal pregunta si considera que sea el mejor canal de difusión de la ciencia emergente. Dice, bajo el panorama de los avances tecnológicos que se tienen en la actualidad, siendo yo aún estudiante, ¿qué considera que sea el mejor canal de difusión de la ciencia emergente? Mire, nosotros en nuestros posgrados aceptamos en la maestría, les aceptamos un artículo que nomás esté en un índice que regularmente es Latindex, ¿sí? Se considera ciencia secundaria, pero un alumno como usted no puede hacer una investigación nacional, no tiene las posibilidades, y no porque no sea capaz, sino no hay las posibilidades. A nuestros alumnos de posgrado le decimos, publique un artículo teórico corto, entiende el proceso, si se lo rechazan, lloramos los dos y buscamos a otro. Si no lo mandan como panteón de rancho lleno de cruces rojas, lo corregimos y lo volvemos a mandar. Porque está probado que muchas personas abandonan estas actividades en lo que hay rechazo. Les duele mucho. Entonces, como alumno, yo le diría que empezara cuando menos con una revista formal que esté en OJS y que al menos tenga adhesión al índice Latindex. Ya si usted va agarrando experiencia en todo esto, le recomiendo la ciencia secundaria, también también es ciencia secundaria, que ya tenga dos o tres índices, al menos dos. Regularmente es Latindex y otro más. Entonces, creo que con eso respondo la pregunta. Ya con el paso del tiempo, vimos el perfil del investigador. Estamos hablando del investigador ideal, ideal, y con 20 o 30 años de trabajo, es la verdad. Esos investigadores que cumplen con todos los parámetros tienen en una universidad 30 años trabajando. Y empezaron como empezaría cualquier estudiante, con cosas sencillas. Doctor, hay varios comentarios de agradecimiento acerca de su presentación, de los conocimientos tan valiosos que nos está brindando, pero también ya alguien dice, ya dejen descansar la voz del doctor La Garganta, que se ve que pues está haciendo un esfuerzo, el cual pues valoramos mucho, doctor. Quedará ahí este video en YouTube, es donde se compartirá a través de esta plataforma. Me voy a permitir entonces ya cerrar esta sesión, doctor, agradeciéndole sobre todo a usted por esta brillante exposición, así como también a la gente que se conectó desde diferentes países. Y bueno, me voy a permitir darle lectura a su constancia. Dice, Universidad de Guadalajara, Sistema de Universidad Virtual, otorga la presente constancia a Javier Tarango Ortiz por haber impartido la conferencia El papel del profesional de la información en procesos de evaluación de la comunicación científica, como parte del ciclo de charlas y conferencias sobre competencias digitales, informativas y mediáticas en este año 2023.
efectuado el 22 de septiembre con una duración de 1 hora. Firma el director académico y la jefa de la unidad de bibliotecas. Muchas gracias, doctor, y gracias también, Rey, a todas las personas que se conectaron a esta interesante charla por parte del doctor Javier Tarango. Cedo la voz a los organizadores de este evento. Adelante. Muchas gracias, doctora Berenice. Ahora sí que, pues, el tiempo apremia, pero sin duda que todos nos quedamos con ganas de saber más y más. Muchas gracias, doctor Javier, por, pues, ilustrarnos de una manera tan concisa y tan amena. Y, pues, antes de dar lectura también a la constancia de la doctora Berenice, les pediría a nuestros participantes si pueden compartirnos por favor en el chat de dónde nos acompañan y también la oportunidad de que puedan encender su cámara para que tanto el doctor Javier como la doctora Berenice, pues ahora sí puedan conocer quiénes estuvimos en esta ocasión. Ok, y comparto pantalla entonces. El sistema de universidad virtual de la Universidad de Guadalajara otorga la presente constancia a la doctora Erika Berenice Mirs Delgado por haber moderado la conferencia El papel del profesional de la información en procesos de evaluación de la comunicación científica como parte del ciclo de charlas y conferencias sobre competencias digitales, informativas y mediáticas 2023, efectuada el 22 de septiembre de 2023 con duración de 1 hora. Atentamente, Piensa y Trabaja, 2023, año del fomento a la formación integral, con una red de centros y sistemas multitemáticos, Guadalajara, Jalisco, 22 de septiembre de 2023, y firma el maestro Rubén Juan Sebastián García Sánchez, el director académico de este sistema, y la maestra María de Lourdes Gamboa Venegas, jefa de la unidad de biblioteca. Y pues sin más, por cuestiones ahora sí que de tiempo, pues los invitamos a que nos sigan en nuestros canales, en nuestras redes sociales, tanto Facebook, tenemos Twitter y también en YouTube, donde estaremos compartiendo este tipo de conferencias. Y nuevamente agradecer tanto al doctor Javier y la doctora Berenice por su tiempo, por sus ganas y disposición. Y sin más, les invito a que por favor pues nos apoyen saliendo de la sesión. Nuevamente un gusto a cada uno de nuestros participantes por su interés y pues les deseamos un excelente día a cada uno de ustedes. Hasta Gracias. luego.